Bienvenido a nuestra lectura bíblica diaria. El día de hoy nos corresponde los capítulos 20 y 21 del libro de Génesis. Vamos a dar lectura primeramente la palabra del Señor y posteriormente estaremos realizando algunos comentarios de los capítulos que nos corresponde el día de hoy. Génesis capítulo 20. Abraham salió de donde estaba hacia la tierra del Negev y se estableció entre Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Abraham decía de Sara su mujer: es mi hermana. Entonces Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en un sueño de noche y le dijo: tú eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Pero Abimelec no se había acercado a ella y dijo: Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? ¿No me dijo él mismo: es mi hermana? Y ella también dijo: es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes, yo he hecho esto. Entonces Dios le dijo en el sueño: sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto, y además yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. Ahora pues, devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti, y vivirás. Pero si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Abimelec se levantó muy de mañana, llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oídos de ellos, y los hombres se atemorizaron en gran manera. Entonces Abimelec llamó a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué he pecado contra ti, para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Me has hecho cosas que no se deben hacer. Abimelec añadió a Abraham: ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Y Abraham respondió: porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Ella vino a ser mi mujer. Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella: este es el favor que me harás. A cualquier lugar que vayamos, dirás de mí: es mi hermano. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y le dijo a Abimelec: mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. A Sara le dijo: mira, he dado a tu hermano 1000 monedas de plata. Esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo, y ante todos quedas vindicada. Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec, a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelec por causa de Sara, mujer de Abraham. Capítulo 21. Entonces el Señor prestó atención a Sara, como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. A los 8 días, Abraham circuncidó a su hijo Isaac, como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Sara dijo: Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado un hijo en su vejez. El niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Pero Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham: echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac.
El asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Pero Dios dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación, por ser tu descendiente. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar poniéndoselos sobre el hombro, y le dio el muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando el agua del odre se acabó, ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Entonces ella fue y se sentó enfrente, como a un tiro de arco de distancia, porque dijo: que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Dios oyó la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. Fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Aconteció por aquel tiempo que Abimelec con Ficol, jefe de su ejército, habló a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios, que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi posteridad, sino que conforme a la bondad que te he mostrado, así me mostrarás a mí y a la tierra en la cual has residido. Yo lo juro, le dijo Abraham. Pero Abraham se quejó a Abimelec a causa de un pozo de agua, del cual los siervos de Abimelec se habían apoderado. Y Abimelec dijo: no sé quién haya hecho esto, ni tú me lo habías hecho saber, ni yo lo había oído hasta hoy. Abraham tomó ovejas y vacas y se los dio a Abimelec, y los dos hicieron un pacto. Entonces Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño. Abimelec dijo a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y Abraham respondió: tomarás estas 7 corderas de mi mano, para que esto me sirva de testimonio de que yo cavé este pozo. Por lo cual llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron los dos. Hicieron pues un pacto en Berseba. Se levantó Abimelec con Ficol, jefe de su ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Berseba, y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno, y peregrinó Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. Bien, entonces hemos leído los capítulos 20 y el capítulo 21, y vamos a comentar algunos detalles respecto a estos capítulos. Bien, Abraham sale de donde está, sí, y hay un detalle aquí que vuelve a repetirse de algo que ya había sucedido antes, ¿no? Abraham había llegado a convenir con Sara que a donde ellos fueran, diría Sara que él es su hermano, ¿no? Entonces, dice: Abraham decía de Sara, su mujer es mi hermana. Entonces Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, ¿no? Al decir Abraham que era su hermana, ¿sí?, no que era su esposa, entonces por otros pasajes anteriores sabemos que Sara era una mujer muy hermosa. Entonces encontramos aquí que Abimelec toma a Sara, la lleva con él, pero sin embargo tiene un sueño de noche, ¿sí? Tiene un sueño de noche. Estos sueños eran la forma de cómo Dios se comunicaba en el Antiguo Testamento, es algo muy común, ¿sí? Y Dios va a proteger a Sara, ¿sí? A pesar que habían pasado ya 25 años, ¿no?, desde el tiempo donde Abraham había
salido, ¿no? Seguía en lo mismo, ¿no? Con este cuento de que era su hermana, ¿no? Luego, bueno, Abraham va a hacer su descargo respecto a ello. Va a tratar de minimizar aquello que le había ocultado o de alguna forma había mentido también. Entonces, a través de este sueño que tiene Abimelech, Dios busca proteger a Sara, ¿sí? Tú eres hombre muerto, dice, por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Abimelech no se había acercado a ella y dijo, Señor, destruirás una nación aunque sea inocente. Algo similar a lo que Abraham había intercedido para con Sodoma, ¿sí? Algo similar aquí, Abimelech está consultando a Dios acerca de su misericordia, ¿sí? ¿Acaso destruirás una nación aunque sea inocente? Dice, ¿no? Está reconociendo la misericordia de Dios, ¿sí? Está reconociendo la justicia de Dios. Entonces él le menciona y le dice, bueno, él ha dicho que es su hermana, ella también dijo que es su hermano, o sea, los dos, ¿sí? Los dos habían convenido en esto, los dos estaban metidos en esta suerte de mentira, ¿sí? Que habían ocultado, ¿no? De que eran casados, ¿no? Entonces, esto lo habían ocultado ellos, y lo que menciona aquí Abimelech es, en la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Es decir, yo sin saber, no, he tomado a Sara. Yo sin saber he hecho que traigan a Sara, pero no fue sabiendo, ¿no? Entonces, qué interesante. Sin embargo, aquí Abimelech menciona esto, pero Dios le dice, yo te he guardado de pecar, ¿no? Yo te guardé. El verso 6 dice, sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto, y además yo te guardé para no pecar contra mí. Entonces, es Dios quien lo guarda, y ahí dice bien claro, por eso no te dejé que la tocaras, ¿no? Entonces, ahí aclara este verso de que efectivamente, si bien es cierto, Sara había sido llevada con Abimelech, pero sin embargo, Dios había detenido, ¿sí? a Abimelech de poder faltar a Sara, puesto que Dios la estaba protegiendo. Esto muestra la importancia de Sara dentro del plan de Dios, del plan que Dios tenía, ¿no? Una vez más, volvemos a ver cómo Dios, si bien es cierto, Abraham tiene la promesa, ¿sí? que nacería Isaac, pero Sara también juega un papel importante, puesto que Dios así lo había establecido, Dios así lo había determinado, y Dios aquí va a proteger específicamente a Sara, ¿sí? Entonces, verso 7 menciona, es por primera vez, se utiliza aquí el término en hebreo, donde se traduce la palabra profeta, ¿no? Y vemos aquí, dice, porque él es profeta, llorará por ti y vivirás, ¿no? Entonces Dios está aquí hablando, ¿sí? Y él menciona que Abraham es profeta, ¿no? Ya habíamos visto que Abraham cumple una función de profeta también cuando está hablando con Dios, intercediendo por la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Y en esa intercesión él también está mostrando efectivamente esa labor profética en el cual intercede él por estas ciudades, ¿no? Y aquí se afirma, ¿no? ya con este término profeta, ¿no? Entonces, por primera vez vemos el término hebreo para profeta. Bien. En el versículo 9 vemos el reclamo de alguna forma de Abimelech a este profeta de Dios, ¿sí? Entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho y en qué hemos pecado contra ti? ¿No? Y termina este versículo 9 diciendo, me has hecho cosas que no se deben hacer, ¿no? ¿Qué impacto, digamos, para este profeta de Dios como Abimelech, una persona que no era, digamos, alguien que adoraba a Dios, pero sin embargo él encara, ¿no? esta reprensión de este rey, que cómo lo encara a Abraham, ¿no? de alguna forma, de que cómo es de que tú has hecho cosas que no se deben hacer, ¿no? Cómo debió de haber estado allí Abraham. Es algo bien duro, puesto que no, a pesar de que Abraham, Sara habían mentido, obviamente Dios tenía ahí su promesa, sí, pero no exime la culpabilidad que puede tener o que ha tenido Abraham aquí.
Abimelec añade, le dice: ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Y Abraham responde dando de alguna forma una justificación o razones de esta mentira, ¿no? ¿Cuáles son las razones que Abraham tiene? Uno es, dice, yo... Dice, sin duda no hay temor de Dios en este lugar, no es lo que pensó, ¿no? Abraham pensó y dijo, bueno, no hay temor de Dios en este lugar, puesto así como la contaminación que había habido de Sodoma y Gomorra y todo el sector, entonces es lo que él imaginaba, no hay temor de Dios. Segundo es que me van a matar por causa de mi mujer, ¿no? Y tercero es de que, bueno, dice, finalmente ella... yo no estoy mintiendo del todo, ¿no? Puesto que es mi hermana, dice, ¿no? O sea, somos medios hermanos. Entonces, es como es lo que argumenta aquí Abraham de alguna forma en lo que está mencionando, ¿no? Entonces, en el versículo 13, ¿sí? Menciona cuando ellos convinieron a Abraham y Sara, cuando convinieron en hablar o en mencionar, digamos, tramaron esta mentira, ¿no? Dice, cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, este es el favor que me harás. A cualquier lugar que vayamos dirás de mí, es mi hermano, ¿no? Ya lo había mencionado yo días anteriores, ¿sí? Que esta mentira de alguna forma que aquí menciona, había sido tramada cuando ellos salieron nada más. Cuando Dios saca a Abraham, le dice que salga de la casa de su padre, allí es donde Abraham, digamos, de alguna forma se protege ya, ¿sí? Antes de salir, y traman esto con Sara, ¿sí? Entonces, esto había quedado pendiente, ¿no? Días anteriores había mencionado este tema, ¿no? Y aquí está afirmado de que no fue cuando ellos estaban específicamente ahí en Egipto que tramaron, sino esto fue desde que salieron. Bien, así vamos comprendiendo algunos pasajes, ¿sí? Conforme vamos avanzando. Bien. Luego vemos que Sara es vindicada, ¿sí? La palabra vindicada tiene que ver, significa justificada, ¿no? Justificada de alguna forma. Abimelec le da regalos a Abraham y también a Sara, ¿no? Y menciona incluso a Sara, le dijo, mira, he dado a tu hermano 1000 monedas de plata, ¿no? O sea, Abraham como hermano mayor, ¿no? Recibe, digamos, la vindicación de Sara, ¿no? Esta forma de darle regalos es una forma de honrar a Dios de parte de Abimelec, y la vindicación pública de Sara era necesaria, se consideraba necesaria para que no vaya a quedar la sospecha o la duda de que de alguna forma Abimelec pudiese tener la posibilidad de ser el padre de Isaac, ¿no? Entonces, con esta vindicación de una forma pública, ¿sí? Se justifica lo que Sara, el honor, digamos, que Sara puede haber perdido para con los demás, ¿sí? Si en alguna forma con alguien pudiese haber pensado algo, ¿no? Entonces de esta forma pública, con esta vindicación pública, ya se restaura de alguna forma el honor público de Sara. Y finalmente en el verso 17 menciona que Abraham oró a Dios, ¿sí? Abraham oró a Dios, y Dios sana a Abimelec, a su mujer, a su sierva, a sus hijos, ¿sí? Porque dice que el Señor había cerrado completamente la matriz en la casa de Abimelec por causa de Sara, mujer de Abraham, ¿no? Qué interesante. Entonces, aclarado aquí, verso 18, que la causa había sido por Sara. Entonces, esto debemos recordarlo. Entonces, Sara sí juega un papel importante dentro del plan de Dios respecto a la simiente prometida, ¿sí? Seguimos mencionando siempre la simiente prometida, puesto que es la línea que nos va llevando Génesis desde la promesa de Génesis 3:15. Continuamos mirando el camino a la simiente prometida, porque finalmente eso es lo que hacia donde nos va a llevar la Escritura, ¿sí? A poder encontrar esa simiente prometida. Bien. En el capítulo 21 ya encontramos el nacimiento de Isaac, ¿sí? En el capítulo 21 encontramos el nacimiento de Isaac. Entonces dice el Señor, prestó atención a Sara como lo había dicho. Sara finalmente va a dar a luz. El Señor visita a Sara y Sara da a luz un hijo. ¿Cómo se llama? Isaac, ¿sí?
Isaac. Recordemos que ya el nombre había sido dado por causa de la risa de Abraham y por la causa de la risa de Sara, ¿sí? Esa risa de incredulidad de parte de los dos luego se convertiría en ese gozo, esa risa de gozo, ¿sí? De la obra majestuosa y sobrenatural que Dios estaba haciendo con la vida de Abraham y de Sara a través de Isaac. También versículo 4, Abraham circuncida a Isaac, ¿sí? Punto importante, ¿sí? Abraham circuncida a Isaac tal como Dios lo había mandado, ¿sí? A los 8 días Dios lo había establecido ya en el pacto con Abraham. Entonces Abraham cumple estrictamente el pacto que había hecho con el Señor. Bien. Luego encontramos en el verso 8 en adelante, ¿sí? Que ya el niño crece y fue destetado, ¿no? Entonces Abraham hace un banquete, hace una fiesta, pero Sara se da cuenta que el hijo de Agar, o sea Ismael, ¿sí? Se había burlado de Isaac, ¿sí? Se burla de Isaac. Esta risa de gozo, digamos, aquí vemos una línea también de risa, pero vemos una risa de burla de alguna forma, ¿sí? Entonces Ismael burlándose de Isaac, ¿no? Esto va a conllevar a que Sara le diga a Abraham de que tiene que expulsar a Ismael con su madre, ¿no? A que los eche fuera. Finalmente Abraham se angustia porque Ismael era su hijo, era su sangre. Pero sin embargo Dios va a darle calma, va a darle paz a Abraham para que le habla a Abraham que haga caso a Sara, porque finalmente Dios había prometido y había hecho su pacto para con Isaac. Sin embargo, de Ismael sí saldría una nación grande, también serían bendecidos. Sin embargo, tendrían una bendición también de parte de Dios, pero no formarían parte de esta línea del pacto, ¿no? Esto está bien claro ahí, ¿sí? En los versículos siguientes. Parten, Abraham los lleva, finalmente Agar con Ismael se van, ¿sí? Tienen que irse. Fue digamos, lo que desencadenó esta burla, esta voz de burla. Y en el verso 17 vemos que Dios oyó la voz del muchacho que lloraba, ¿no? Llegan ellos al desierto, se les acaba el agua, Ismael está a punto de morir, Agar no quiere ver morir a Ismael, se aparta, ¿sí? A cierta distancia para que no vea morir a Ismael. No había agua, estaban en pleno desierto, pero Dios escucha la voz de Ismael. Esta voz de burla que había tenido Ismael, ¿sí? Esta voz de burla ahora se convierte en una voz de angustia, puesto que Ismael podía morir de sed. Entonces la burla se convierte en angustia. Y en esta angustia Dios oye a Ismael, ¿no? Qué interesante, muchas veces el ser humano también es así, ¿no? Cuando está, digamos, totalmente bien, ¿no? Muchas veces se burla, ¿no? De los asuntos incluso de Dios, tiende a burlarse, ¿no? Como muchas veces, tal vez lo hemos escuchado, lo hemos visto, mucha gente se burla, pero sin embargo, en ocasiones cuando están en angustia, ¿no? Cuando están a veces a punto de la muerte, cuando ven la muerte cerca de alguna manera, entonces es como que esa burla se convierte en una angustia, y a veces en esa angustia es donde se clama o se busca a Dios, ¿no? Entonces no deberíamos de esperar esos momentos, sino deberíamos actuar y buscar a Dios mientras podamos, y no esperar llegar a esos momentos de angustia o estar a punto de la muerte. Verso 21, ¿sí? Habitó, dice, en el desierto de Parán, su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto, ¿no? O sea, Ismael se casa con una mujer de Egipto, ¿no? O sea, ya ahí vemos la mezcla, digamos, si bien es cierto, Ismael viene de la parentela de Abraham, pero Agar busca a alguien de su propia parentela, ¿no? Una mujer egipcia. Entonces Ismael emparenta con una mujer egipcia, y que mañana más tarde incluso de esta línea de Ismael saldría la mujer de quien sería Esaú, ¿no? Que ya eso lo veremos en los capítulos posteriores. Para cerrar el capítulo 21 encontramos que
Abimelech, ¿sí?, va a hacer un pacto con Abraham, ¿sí?, una forma de tratado para poder concertar o participar algo justo. Y puesto que Abimelech había visto la bendición que había tenido Abraham, ¿no? Dice: aconteció en aquel tiempo que Abimelech con Ficol, jefe de su ejército, habló a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Qué interesante, ¿no? Cómo es que la vida de Abraham reflejaba, ¿sí?, que Dios estaba con él, ¿no? Abraham era un hombre muy bendecido de parte de Dios, y esto era reflejado, esto era visible, ¿no? Era visible cómo Dios había bendecido a Abraham, y esto se reconocía, que Dios estaba con él, ¿sí? Qué interesante este pasaje, verso 22. Dios está contigo en todo lo que haces, ¿no? Como debería ser esto parte de nuestra vida también, que Dios esté con nosotros en todo lo que hagamos, ¿sí? Dios debería estar con nosotros en todo lo que hagamos. Bien, con esto he concluido lo que sería el capítulo 20 y el capítulo 21. Si tiene algunas consultas, puede dejarlo en los comentarios. Que Dios los bendiga y nos vemos el día de mañana.